Bueno, chicos, buen día para todos en general. Vamos a arrancar, sí, este cuatrimestre con historia y deporte. Sí, vamos a ver estos meses que tenemos hasta noviembre de la cursada. Bueno, la materia es historia y deporte. Eh, bueno, la semana pasada hay unos chicos de la otra burbuja que al no poder ir presencial están en ambas burbujas virtuales, así que más o menos de esto lo hablamos la clase pasada un poco. Entonces, bueno, más que nada lo que va a ser la materia sí tiene una metodología similar a lo que fue deportes olímpicos. El contenido no es igual, sí similar, en cuanto quizás a algunos temas que se pueden unir con lo que son los deportes o los Juegos Olímpicos, sí, pero más que nada vamos a abocarnos a lo que fue, digamos, la historia y relacionada con el deporte, ¿sí? Hechos históricos que fueron relacionados con el deporte. Eh, Ahora en esta primer clase que vamos a tener hoy, más que nada vamos a ver un poco de lo que fue la historia del deporte, ¿sí? Los inicios del deporte, lo que significa en realidad digamos, el contenido, el significado de la palabra deporte, ¿sí? Que es distinto a lo que sería actividad física, ¿sí? Si es similar, no tiene el mismo significado, el mismo término. Después vamos a ver cuáles son las características, los beneficios del deporte, ¿sí? Lo bien que hace para la salud y, bueno, y demás. Igualmente, como siempre, yo les digo, bueno, la clase, los apuntes, yo después se los envío al grupo de WhatsApp. Igualmente, el que quiere ir tomando apuntes, no hay ningún problema de lo que yo voy hablando. Mismo si quieren consultar algo o preguntar algo, no hay ningún problema. En cuanto a lo que sería la calificación, bueno, es igual que la de deportes olímpicos, es cuatrimestral, por ende se aprueba tanto teniendo un 7 en el trabajo práctico como un 7 en el examen. Al no saber todavía si se puede volver a las aulas, vamos a mantener el mismo esquema, ¿sí? De examen, que sería similar al de deportes olímpicos en cuanto a un trabajo así tipo parcial. Si tenemos la posibilidad de poder volver al aula, sí, ya va a ser una prueba más, digamos, un examen escrito, eh, digamos, lo que sería normal en una situación de aula. Y el trabajo práctico sí, a diferencia de lo que fue la materia anterior, va a ser el trabajo práctico con nota, que ustedes lo estuvieron haciendo grupal y luego oral. Esta vez el trabajo de historia y deporte va a ser individual, ¿sí? Va a tener que presentar cada uno, va a tener esa nota individual y la va a promediar con la del examen final. Así que bueno, después igualmente cualquier consulta, cualquier duda que les surja, me van avisando o me van preguntando. Bueno, vamos a arrancar entonces, si quieren poner como título Historia y Deporte, y ya comenzamos. Entonces, lo que yo les voy a dar ahora, así como digamos, lo que significa el deporte, ¿sí? El significado de la palabra deporte, ¿sí? Entonces ahora se la voy a leer para que lo tengan en cuenta. Que el deporte, ¿sí? Es una actividad física que realiza una persona o un grupo siguiendo ciertas reglas y dentro de un espacio determinado. Está generalmente asociado a las competencias de carácter formal
y sirve para mejorar la salud física y mental. ¿Sí? Esto sería el significado de la palabra deporte. Como bien estábamos recién escuchando y le estaba leyendo, la palabra deporte sí significa que, bueno, que se puede hacer tanto individual como grupal, con reglas, en un ambiente, sí, en un espacio determinado, obviamente dependiendo del deporte. Vamos a admitir a Alejandro que está entrando. Bueno, entonces les decía, puede ser individual o grupal, con ciertas reglas, dependiendo, ¿no?, del espacio donde se realiza ese deporte. Muchos confundimos a veces deporte con actividad física, ¿sí? En realidad, la principal diferencia radica en que el deporte tiene un carácter más competitivo, más formal, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, con reglas, en un espacio determinado, y la actividad física es más, digamos, recreativa y de satisfacción personal, ¿sí? Cuando nosotros realizamos una actividad física para mejorar nuestra salud, nuestro cuerpo, no significa que estamos haciendo deporte, ¿sí? Esa, digamos, es la principal diferencia entre deporte y actividad física. Bien, avanzando un poco, ¿sí? Como, si quieren poner como un subtítulo, la historia del deporte, ¿sí? Cómo fueron los inicios del deporte en la antigüedad. Nos vamos a encontrar que más o menos en el año 4000 a.C., en Egipto, ¿sí?, se encontraron, digamos, jeroglíficos y pinturas donde estaban dibujados algunas herramientas, utensilios y estructuras, sí, mismo también se encontraron estas mismas herramientas que al ser estudiado y comprobado, ¿sí?, se vio que esto utilizaban los egipcios para lo que hoy conocemos como el lanzamiento de jabalina y el salto en alto, ¿sí? Estas estructuras, estas herramientas y utensilios que se han encontrado en el Antiguo Egipto llevaron a demostrar que se utilizaban para estas prácticas que conocemos hoy en día como un deporte, ¿sí? El lanzamiento de jabalina y la estructura de un salto, lo que hoy es un salto en alto. Luego también, yéndonos ya a lo que sería la antigua Grecia, ¿sí?, que esto lo vimos en el primer cuatrimestre con los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? No sé si se acuerdan que se realizaban en lo que sería la antigua Grecia. Bueno, ahí tenemos acá una historia, ¿sí?, de cómo nace la maratón, ¿sí? Todos sabemos que la maratón, digamos, es el deporte que se realiza en el cierre de los Juegos Olímpicos, tanto, bueno, como femenino como masculino. El masculino más que nada se realiza digamos, en el día previo al cierre de los Juegos, el femenino un día antes, pero digamos es como que es el deporte que cierra el evento de los Juegos Olímpicos. Entonces, la maratón nace de la antigua Grecia, ¿sí?, en el año 490 a.C. Estaban obviamente en plena guerra los griegos con el ejército persa, ¿sí? Y yo les voy a escribir acá en el chat el nombre de un soldado. Disculpe, profe, ¿año había dicho? ¿En la antigua Grecia? 490 a.C., Matías. Listo, gracias. Entonces les comentaba, este soldado de apellido Filipides, ¿sí?, tuvo que recorrer, digamos, 37 kilómetros desde la localidad de Maratón, donde estaba el ejército griego, hacia la ciudad de Atenas,
para poder llevar a cabo la noticia de que habían vencido al ejército persa, ¿sí? Tenía que notificar la victoria del ejército griego sobre el ejército persa. Disculpe, profe, ¿cuántos kilómetros dijo que tuvo que correr? 37. Gracias. Desde la ciudad de Maratón hasta la ciudad de Atenas. 37 kilómetros. Este soldado, sí, al llegar a la ciudad de Atenas, bueno, termina falleciendo por la fatiga, sí, que tuvo por el recorrido de esos 37 kilómetros. Entonces, en un homenaje al soldado, sí, más que nada por las ciudades de donde partió, por eso se lo conoce a la competencia como maratón, ¿sí? Porque fue desde la ciudad de Maratón que partió este soldado griego. Y bueno, y también, digamos, como para ir cerrando lo que serían los primeros indicios del deporte, en Grecia, recordemos que estaban los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? de la antigua Grecia, que se desarrollaron desde el año 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo, ¿sí? Recuerden que fueron suspendidos por estos emperadores romanos que habíamos visto en el primer cuatrimestre. Bueno, durante ese tiempo, 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo, es donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? Ahí, en eso, tanto en Egipto como en Grecia, son los primeros indicios de que se fue desarrollando el deporte. Continuando un poco, vamos a ver ahora los distintos tipos de deportes, ¿sí? De acuerdo a lo que se utiliza como herramienta, como material, vamos a tener distintos tipos de deportes. Como cualquier cosa me van parando, ¿sí? Si voy muy rápido o demás. Como primer tipo de deportes, vamos a tener a los deportes de combate, ¿sí? Estos son las disciplinas donde dos contrincantes luchan cuerpo a cuerpo, siempre teniendo ciertas reglas, ¿sí? Hasta determinar cuál es el ganador del combate. Y bueno, y tenemos como ejemplos en los deportes, ¿sí? Al boxeo, taekwondo, judo, karate, esgrima, lucha libre, artes marciales, bueno, todas las competencias de combate que conocemos hoy en día son las que entran en este tipo de deportes. Pasando ya a lo que sería otro tipo de deportes, ¿sí? A los deportes de pelota, que bueno, que acá tienen como principal predominancia la utilización de una pelota. ¿Sí? El material preponderante de estos deportes es la utilización de una pelota. Ya estos deportes, a diferencia, digamos, de los de combate, pueden ser tanto individual como grupal. Dentro de los que sería individual tenemos el golf, el tenis, ¿sí? Y ya, digamos, el resto de los deportes grupales como, bueno, el fútbol, el rugby, el vóley, básquet, handball, pádel, también hockey, bueno, béisbol, todos deportes grupales, ¿sí? Y bueno, y estos pocos que pueden ser individuales. También, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Dentro de lo que serían los deportes acuáticos, puede ingresar también en los deportes de pelota el waterpolo, ¿sí? Que puede incluirse tanto en deporte de pelota como acuático, porque se utiliza el waterpolo, se juega dentro del agua con una pelota. Ahí puede incluir los dos tipos de combates.
Entonces, pasando ya a lo que serían los deportes acuáticos, como les decía, estos son los que se realizan dentro del agua o sobre el agua, ¿sí? Los que tenemos dentro del agua son los que se conocen como, bueno, el waterpolo, la natación, ¿sí? Y los que se hacen sobre el agua, ¿sí? Ya tenemos el remo, el surf, el windsurf, la vela, el esquí acuático. Bueno, todos estos, ahí está, por entrar, salir. Todos estos deportes que les fui nombrando previos son los que se conocen, que se realizan sobre el agua. Pasando a los deportes, sí, a otro tipo de deportes como los deportes de atletismo. Bueno, como bien conocemos, son disciplinas donde los competidores se miden con distintas características, perdón, como pueden ser la velocidad, los lanzamientos, los saltos, las carreras, las fuerzas. Entonces tenemos como por ejemplo salto en alto, salto en largo, salto triple, salto con garrocha, bueno, las distintas carreras, ¿sí? Digamos, lo que sería como lisos o llanos, sin ningún obstáculo, las carreras con obstáculos, con vallas, que entrarían dentro de lo que sería velocidad y carreras. Después tenemos los lanzamientos, ¿sí? Lanzamientos de jabalina, de bala, de martillo, bueno, de disco, los distintos tipos de lanzamientos, ¿sí? Entonces los de atletismo que se dividen en lanzamientos, saltos, carreras, y bueno, y dentro de ellos están cada deporte en sí, cada competencia en sí. Pasando a otros tipos de deportes, ¿sí? Tenemos los deportes de montaña, donde son aquellos que se realizan, como bien dice la palabra, ¿sí? En terrenos montañosos. Y acá tenemos más que nada los que se practican como el alpinismo, ¿sí? El senderismo, que sería más que nada una especie de caminata. Después el ciclismo de montaña, también tenemos la escalada y los que se realizan en lo que sería los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿sí? Porque se necesita la nieve, serían el esquí y el snowboard, ¿sí? Se realizan sobre la montaña, pero se necesitan nieve por la utilización de estos elementos, el esquí y el snowboard, para poder realizar la competencia, ¿sí? Luego pasamos a los deportes de motor, ¿sí? Que bueno, son aquellos que se realizan sobre un vehículo motorizado también. Y bueno, y tenemos obviamente el automovilismo, los motociclismos, ¿sí? Y también la motonáutica, que incluye, o sea, puede entrar también en lo que serían los deportes acuáticos, pero como se realizan con un motor, ¿sí? Bueno, incluyen también dentro de los deportes de motor. Dentro del automovilismo tenemos, bueno, la Fórmula 1, el turismo carretera, el TC pista, creo que es, bueno, distintos, los rally, ¿sí? Los rally que se realizan en los distintos terrenos. Y para ir finalizando con los distintos tipos de deportes, ¿sí? Tenemos aquellos que son los deportes ecuestres, que son los que se realizan sobre animales, básicamente sobre caballos, ¿sí? Tenemos ahí el turf, la equitación, y acá también un deporte, ¿sí? Que es conocido nuestro, ¿sí? Que es el polo, que también tiene una ambigüedad porque el polo se juega con una pelota, ¿sí? Con una bocha, entonces
puede llegar a estar incluido también en los deportes de pelota y en los ecuestres, ¿sí? En ambos. Como ven, en los distintos deportes y distintos tipos de deportes que tenemos, pueden ser que algunos estén incluidos dentro de los dos tipos, porque obviamente se realizan con ambas estructuras y con ambas coincidencias de los tipos que tienen de deportes. Bien, pasando ya a otro, digamos, a otro ítem, ¿sí? Tenemos a lo que sería la profesionalización de los deportes. Cómo fue, digamos, con el tiempo, los deportes pasando de ser amateur a profesionales. Prácticamente deportes amateur hoy en día no hay. Y bueno, y todo se debe más que nada, ¿no?, a lo que es la masividad que fueron adquiriendo los deportes a través de los años. Cuando hablamos de la profesionalización del deporte, ¿sí? Se basa básicamente en lo que sería que el deportista le dedica de su tiempo, ¿sí?, de su día, 24 horas del día que tenemos todos, una porción de ese tiempo, ¿sí?, ya sea 8 horas o 6 horas, depende, se la dedican a ese deporte, ¿sí?, en entrenamiento, en prácticas. Bueno, depende obviamente la exigencia de cada deporte. Entonces, con digamos, con esas prácticas, con ese tiempo que le dedican al deporte cada deportista, así valga la redundancia, es como se va profesionalizando. Y obviamente, para ser profesional es remunerativo, ¿sí? Entonces, además de dedicarle tiempo, energía y práctica al deporte, el deportista, para practicar eso, cobra un cierto dinero. Obviamente, dependiendo el deporte, sí, que más que nada por ahí en los que sería deportes de conjunto, como bueno, el fútbol, el básquet, el vóley, el hockey, el handball, que tienen federaciones propias, y los clubes, ¿sí?, son los que mantienen a los jugadores y les pagan los sueldos a los jugadores. Caso distinto quizás que los atletas, por ejemplo, de natación o de atletismo, que en realidad no compiten para clubes, entonces son subvencionados por el deporte, digamos, el Estado nacional del país, y bueno, en este caso el ENAR es el que abona mensualmente a los deportistas. Continuando, digamos, lo que sería el proceso de la profesionalización del deporte, ¿sí? Como les decía, a medida que fue avanzando el tiempo, se fueron haciendo más masivos, y gracias, digamos, a lo que ustedes están estudiando, ¿sí?, la carrera de periodismo, de comunicación, gracias a los medios, que se les fue, digamos, dando más conocimiento a los distintos deportes. Entonces, con los eventos deportivos, obviamente transmitidos por la televisión, mismo, bueno, por la radio, por los diarios, medios gráficos. Hoy en día tenemos accesos digitales también. Entonces, bueno, eso provoca que los deportes se vayan profesionalizando, que los deportes vayan cambiando, digamos, en algunas reglas para hacerlos más entretenidos y no tan largo y aburrido, ¿sí? Tenemos más que nada el caso, por ejemplo, del vóley, ¿sí? Bueno, el hockey también estuvo modificando este último tiempo las reglas, pero bueno, el más emblemático quizás es el vóley, donde no sé si por ahí alguno
cerca de mi edad o un poquito más chico, que por ahí conocía que antes se jugaba con cambio de saque, ¿sí? No era que directamente desde el punto o el saque, si por ejemplo yo recibía el saque y ganaba el punto, no sumaba un punto, sino hacía un cambio de saque, y para poder ganar el punto tenía que sumarlo desde mi saque. Eso se modificó no hace mucho, sí, ahora unos 20 años atrás, se modificó esa regla principal. Bueno, también antes, cuando sacabas y tocabas la red, por más que pasaba para el otro lado, estaba mal, era una falta. Ahora si toca y pasa, es válido. Eh, se cambiaron, perdón, se cambiaron el puntaje, ¿sí? Antes se jugaba por set a 15, porque bueno, como era por cambio de saque, era más largo, se decidió hacerlo a 25 puntos, y digamos, el set que se define, que sería el quinto set, sí se hace a 15. Y bueno, son en reglas que se modificaron, digamos, en beneficio del deporte, pero también en beneficio de entretenimiento de los espectadores de la tele, porque la televisación también invierte en ese espacio, obviamente con las propagandas y con las publicidades. Otra que también hay, pero esto ya viene desde hace un tiempo largo, no sé si alguno ve los partidos de la NBA. Si ven, por ejemplo, que cada equipo tiene tiempos muertos para poder solicitar. Pero además de esos tiempos muertos que puede solicitar cada entrenador, hay unos tiempos muertos que se hacen sí o sí, que son los que paga, digamos, la exclusividad de la televisación, ¿sí? Del canal que transmite, de la empresa que transmite esos partidos, que bueno, durante ese minuto que se pide, digamos, que se hace de tiempo muerto, es donde se aprovechan a las distintas propagandas o publicidades. Bueno, todo eso lleva a lo que, digamos, al camino de la profesionalización del deporte, y más, digamos, con el avance de las tecnologías hoy en día. ¿Hasta acá algo que quieran consultar? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bueno, vamos a pasar ahora, ya estamos en la etapa final, a lo que son, digamos, las características del deporte. El deporte tiene distintas características, y la importancia y los beneficios del deporte. En cuanto a lo que serían las características del deporte, sí, una de las principales es que está reglamentado. El deporte, obviamente, sin reglas no es deporte. Y bueno, son los que le dan el fundamento a la disciplina, los principios y las reglas claras, para que pueda practicarse de manera ordenada y sin ningún problema. Entonces, esa es la principal característica que tiene un deporte. Luego, la otra característica es que tiene carácter competitivo, ¿sí? Ya sea individual o grupal. El deporte siempre se compite para ganar, por más que está la frase de, bueno, uno compite para jugar o para divertirse. En realidad, uno cuando hace un deporte, si juega al fútbol, o al hockey, o natación, o atletismo, lo hace para ganar. Inclusive, calculo yo, la mayoría que estamos acá, cuando juega entre amigos, lo mismo, por más que jueguen entre amigos, uno quiere ganar ese partido o esa competencia que está realizando. Después sí, siguen los amigos sin ningún problema. No sé si, Matías, querías...
No, nada, no, iba a decir un chiste. No, está ahí, no hay problema, no, no hay ningún problema. Bueno, otra de las características de los deportes sí es que transmite valores, ¿sí? Gracias al deporte vemos ejemplos de respeto, de honestidad, esfuerzo, ¿sí? Tolerancia a la frustración. Bueno, más que nada se vio en estos últimos Juegos Olímpicos los valores cuando fue la competencia de salto en alto, que llegaron dos competidores con el mismo, digamos, saltaron la misma altura, podían llegar a desempatar y terminaron eligiendo ganar las dos la medalla de oro. ¿Pero eso Eso, está permitido, profe? ¿O en qué sí, quedó? Ah, ¿se puede? Ah, eso no sí, sabía. eso hay un apartado de la regla que se puede, digamos, eh, consensuar entre los dos deportistas. Básicamente es en estas competencias sí, de saltos o lanzamientos. Bueno, otra característica que tiene el deporte es que mejora la calidad de vida a quien lo practica, ¿sí? Porque bueno, como vamos a ver ahora en adelante, lo que beneficia el deporte en la salud, ya que no solo en lo que es en el físico, sí, también psíquicamente mejora a nuestra salud psíquica, ¿sí? El deporte también fomenta lo que serían los vínculos sociales, ¿sí? Porque, bueno, los deportes que son en grupo, en equipo, fomenta, digamos, la unión en el grupo. Y bueno, y la última característica del deporte es que está institucionalizado, ¿sí? Que significa que, bueno, como les explicaba antes, hay federaciones o asociaciones que regulan la práctica del deporte y bueno, van actualizando las reglas, los que organizan los campeonatos y son los que dan visibilidad a la disciplina, ¿sí? Los que eh, hacen propaganda, las asociaciones o las instituciones de las distintas disciplinas, ¿sí? Y en cuanto a lo que sería la importancia, ¿sí? O los beneficios de hacer deporte, acá, digamos, puede mezclarse con lo que es actividad física, porque uno cuando realiza actividad física por propios motus, ¿sí? Por su propia bien, está, digamos, relacionado con el deporte. Pero bueno, tanto realizar actividad física como deporte hace bien a la salud, a nuestro cuerpo, ¿sí? Se recomienda diariamente entre 30 minutos y una hora, tanto de actividad física como deporte, porque eso va a ayudar a distintas etapas en nuestro cuerpo, ¿sí? Hacer actividad física o el deporte ayuda a regular, por ejemplo, la presión arterial, reduce la grasa corporal, previene enfermedades, corrige la postura ósea, desarrolla masa muscular y descarga tensiones, ¿sí? Y además, no solamente ayuda en eso físico, sino también en la parte psíquica y social, ¿sí? Como habíamos hablado unos minutos antes, donde fomenta las relaciones sociales, el trabajo en equipo, permite adquirir buenos hábitos, ¿sí? Reduce el estrés y la ansiedad. Todos esos beneficios que ayudan, digamos, a nuestro cuerpo, ya sea físicamente como psíquicamente, y bueno, y nos dan un hábito saludable, obviamente, acompañado, ¿sí? De una buena nutrición también, que es lo que ayuda a tener una calidad de vida mejor y sana, ¿sí? Así que bien, esta sería básicamente lo que es la introducción a historia y deporte, ¿sí? Una mezcla de cómo fueron los primeros indicios del deporte, cuáles son las características del deporte, los distintos tipos de deportes y los beneficios del deporte. Ya para ir cerrando, para cuando nos volvamos a ver dentro de 15 días, sí, ya vamos a empezar a ver distintos hechos
que se fueron relacionando tanto en historia y el deporte, ¿sí? Así que bueno, igualmente yo ahora esto en un rato se lo subo al grupo para que tengan como apunte. Cualquier cosa que, bueno, que quieran consultar, no hay ningún problema, me mandan un WhatsApp o me mandan al mail y bueno, y si Dios quiere, en 15 días nos volvemos a conectar. Que tengan Listo, una profe. buena semana, un buen finde, descansen y cuídense mucho. Igualmente, chau. Igualmente, Dale, chau, profe. profe, nos Igual vemos. para todos. Buen fin de. Gracias.